pecar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener el secreto para no pecar en esta mañana? Amén. Amén, todos, ¿verdad? Porque estamos cansados de subir y bajar en nuestra experiencia religiosa. Estamos cansados de que la tentación nos venza muy a menudo. Y en esta mañana les vamos a dar el secreto para no pecar. Aunque es una serie de 9 temas, hoy vamos a ver la base de los 9 temas que esperamos con el Señor pronto irles dando cada uno de ellos, que nos lleve a conocer este secreto que consiste en 8 pasos para dejar de pecar. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que debemos de manifestar en la iglesia, ante el mundo, que no estamos dispuestos nosotros a pecar. Y al encontrar esta verdad, vamos a fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a sentirnos más cerca de nuestro Señor Jesús. No tenemos funcionando las pantallas de enfrente. Tal vez me pudiesen ayudar un poquito, hermano. Es arriba, no están funcionando las pantallas de enfrente. Tenemos que aprender esto, hermano. Lo que vamos a decir esta mañana, tenemos que aprenderlo porque nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. En primer lugar, habremos de analizar un poquito a Cristo y su iglesia. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros para no pecar? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que Él venga pronto? Y de esta manera vamos a ir progresando en nuestro camino hacia la perfección. Dice la pluma inspirada: Cristo está guardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Bueno, ¿por qué es entonces que Jesús no ha venido todavía? Porque no se ha manifestado el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. En eso hemos fallado como iglesia. Tal vez estemos en el progreso, tal vez hayamos avanzado mucho, pero hemos logrado ya la perfección. Tenemos una encomienda: reflejar el carácter de Jesús al mundo en este tiempo. Es privilegio de todo cristiano no solamente esperar la venida de nuestro Señor, sino también apresurarla. Si todos los que profesan su nombre estuviesen llevando frutos para su gloria, cuán prestamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Con cuánta presteza maduraría la mies, la última y gran mies, y vendría Cristo. Maranata, página 111. Hermanos, con el ejército que somos, si todos los que profesamos a Cristo estamos preparados y viéramos muestras, semillas para el Evangelio eterno, y el Señor Jesús ya hubiese venido. Estamos hablando de una cita de 1800, a fines de 1800. Entonces nos estamos atrasando de esa gran encomienda que tenemos nosotros. Cansados de caer constantemente, 1 Pedro 1:10 nos dice: por tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, ¿qué dice? No caerán jamás. Esta es una promesa y es una realidad en la vida del apóstol Pedro, que escribió este verso. Si hacen ciertas cosas, nadie caerá jamás. ¿Qué significa esto? Que entonces no pecaremos jamás por la gracia del Señor Jesús, porque es nuestro abogado, por supuesto, por su poder que nos da por su Espíritu Santo. Pero el resultado de todo esto será que nunca más caeremos.
Según de Pedro 1, 5, 7. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro cuando mencionó esto. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por esa razón, dijo, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Esto es lo que está recomendando el apóstol Pedro para que nosotros, creciendo en estos carácter de Jesús, esta escalera que le vamos a llamar, y por eso está esa escalerita ahí, en esta mañana le vamos a llamar la escalera del crecimiento cristiano. Si habremos de evitar pecar, tenemos que empezar a ascender esa escalera y no detenernos. Porque tal vez algunos nos encontramos ya en alguno de los peldaños, sin embargo, estamos estáticos. No nos movemos, no vamos adelante. Y eso es lo que vamos a tratar de explicarles en esta ocasión. Pedro tuvo su experiencia con su maestro. Él era débil, era defectuoso, con un carácter impetuoso. Jesús lo llamó cuando era un rudo pescador en el mar de Galilea. Dice Mateo 4:18, mientras iba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. De un personaje común, de un personaje trabajador, el Señor lo llama. Y lo llama al ministerio para que él fuese pescador ya no de peces, sino ¿de qué? De hombres. Y nosotros estamos aquí para ser pescadores de hombres también. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En primer lugar, la primera condición que tuvo Pedro es seguir al Señor Jesús. No le dijo, ahí donde estás te voy a hacer pescador de hombres. No, ven a mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Tuvo 3 años de contacto con su maestro. Y podríamos decir que él estaba ya capacitado después de 3 años. No, todavía le faltaba. Y él sigue diciendo, recuerden que él también tuvo, ahí Mateo 7, 1 al 2, tuvo el privilegio de estar en la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y ahí se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Después de que Pedro vio esto en la persona del Señor Jesús, cuando estuvo en la transfiguración, me imagino que el impacto fue grande. Que él pudo recibir una impresión tal que lo prepararía para ser un discípulo del Señor. Pero no, todavía no, ¿verdad? Todavía tuvo sus defectos, tuvo sus problemas. Él tuvo el privilegio de estar entre los 12, pero no fue todo. Estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús. Simón Pedro, que tenía espada, la sacó e hirió al Malco, siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y le cortó la oreja porque le falló. Porque seguramente iba sobre ¿dónde? Sobre el cuello. Pero le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada en su lugar. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. O sea, ¿le importaba a su maestro? Sí. Pero todavía no estaba listo para representarlo. Todavía estaba en un bache que tenía que salir. Lo sigue diciendo en Mateo 26, 73. Su debilidad después de ese tiempo. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos y se te nota por tu acento, por tu hablar. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró a ese nombre, ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo, el famoso gallo, ¿verdad? Fue lo que cantó cuando Pedro le negó 3 veces al Señor Jesús. Vemos que Pedro todavía no estaba listo para representar a su Cristo, pero después,
como escribe él en su carta, en la segunda de Pedro, después de la resurrección de Cristo, nos dice segunda de Pedro ya, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pasaron los años y fue al final casi de su vida cuando Pedro pudo decir eso. He alcanzado la fe de Jesucristo. Y a ustedes que han alcanzado la fe de Jesucristo, yo les escribo esto. Quiere decir que lo que el apóstol Pedro escribió fue para nosotros. Para todos aquellos que hemos alcanzado la fe de nuestro Señor Jesucristo. Para todos aquellos que nos hemos bautizado y que deseamos seguir en la lucha. Dice, habéis alcanzado, ¿no? Vamos a notar algunas cosas que podíamos nosotros mencionar. En primer lugar, fue escrito para quienes conocen a Jesús o quienes conocieron a Jesús. Fue escrito para cada uno de nosotros, que no son nuevos en la milicia, que tenemos años ya de predicar a Jesús, tenemos años ya de pertenecer a la iglesia remanente. Han alcanzado un estatus cristiano tal vez. O sea que han avanzado en su vida cristiana, pero que les falta todavía, como le faltaba a Pedro en algunas ocasiones. Tal vez hacen su culto familiar, que ojalá todos aquí estuviéramos haciendo el culto familiar, ¿verdad? Es algo que necesitamos. Vienen a la iglesia algunos miércoles y viernes, y hay vigilias y aquí están, y hay semana de oración y aquí están, pero todavía nos falta algo para manifestar el carácter del Señor Jesús. Llegan temprano a los cultos. Quisiera felicitar a aquellos que llegan temprano, ¿verdad? Como dijo la hermana de escuela sabática, hay que hacer el propósito de estar aquí temprano en la iglesia. Estudian su escuela sabática, ponen 7, aunque a veces sean 6 o 5 nada más, ¿verdad? Pero dicen, yo estudié 7 veces porque la estudié toda, ¿verdad? Son maestros a lo mejor de la lección de escuela sabática, o a lo mejor quizás son ancianos de iglesia. Hacen obra misionera. Son capaces de cada semana venir a las 2:30 y casi mal comer a la carrera y están aquí para hacer obra misionera. Pero ¿qué nos falta como iglesia para crecer y manifestar el carácter de Jesús en nuestras vidas? Aún algunos dirigen la iglesia. Son dirigentes de iglesia en un rango mayor. Todo eso lo hacemos con gusto. Se da por hecho que todos los que reciben la carta tienen fe. Seguramente todos los que recibieron la carta tienen estas características que hemos mencionado y están avanzando en su vida cristiana. Pero ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos para no caer? ¿Qué es lo que necesitamos para no dar paso atrás en nuestra vida espiritual? Versículo 4. Quiero enfatizar eso que dice el apóstol Pedro ahí en el versículo 4 de 2 de Pedro capítulo 1. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magnífimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener ¿qué? Parte en la naturaleza divina. Hermanos, esto es algo emocionante. Algo fuerte. Lo que está haciendo el Señor Jesús es, el apóstol Pedro aquí, por el nombre de Jesús, prometiendo la naturaleza divina en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué razón? Mis hermanos, nosotros caemos. Si tenemos parte de la naturaleza divina, ¿cuál es la razón? ¿Tenemos la naturaleza humana? Sí. ¿Tenemos parte de la naturaleza divina que el Señor nos da? Sí. Entonces, ¿por qué ese vacilar de nuestras vidas espirituales? Hermanos, porque al tener las dos naturalezas, ¿cuál es la naturaleza que más nosotros alimentamos? Esa se va a fortalecer. Si alimentamos la naturaleza humana, esa se va a fortalecer. Y la naturaleza divina será aplastada en cualquier momento, entonces caeremos en la tentación. Pero si nosotros alimentamos la naturaleza divina en nuestras vidas, esta podrá controlar la naturaleza humana hasta que venga el Señor Jesús. Por lo tanto, tenemos que luchar
por acrecentar, por alimentar la naturaleza divina para poder lograr el objetivo que el apóstol Pedro está mencionando como el secreto para dejar de pecar aquí en estos versículos. Somos participantes de la naturaleza divina. Pensemos esto, mis hermanos. Pensemos esto. ¿Y por qué no proclamar? Yo tengo la naturaleza divina en mi cuerpo, en mi mente. Yo la tengo. Y con el poder de Dios y el Espíritu Santo habré de vencer la naturaleza humana que hay en mí. La habré de controlar. La habré de arrinconar por allá donde no me estorbe, donde no me haga a mí caer entonces en alguna falta o en pecado.